Buenas tardes, buena tarde, mis queridos playseros. ¿Cómo estáis? Hoy Focus especial, Día del Trabajador. Ya sabéis, 1 de mayo, en la primavera la sangre altera, y más que nos vamos a alterar aún cuando celebremos este día, ¿no?, de Día del Trabajador, el cual, bueno, pues ha constituido la lucha de mucha gente, y ahora todas esas reivindicaciones que conseguimos materializar en convenios y en contratos, pues poco a poco se van viendo retroceder. ¿Cómo están nuestros jóvenes al respecto? ¿Cómo ellos viven el trabajar y el estudiar, o el no encontrar siquiera un trabajo? ¿Cómo es eso de vivir de lo que a mí me gusta, o simplemente pues dedicarlo como si fuese un hobby? Dicho lo cual, que si no me atasco, voy a presentar pues a esta tremenda mesa artificial que tenemos hoy acompañándonos. Así que, pues chicos, yo he pensado que estaría bien que os presentaseis diciéndome en lo que trabajáis, o en lo que estudiáis, o estas movies. Entonces, pues nada, así un poco versión a punto, o sea, Alcohólicos Anónimos, que a mí es una versión que me gusta bastante. Soy Inés, sinvergüenza nacional, y aquí estoy. Esa sería mi presentación. Dani, ¿cómo estás? Buenas, bien. Yo soy Daniel Treviño, soy mayormente camarero. También he trabajado de jornalero en el campo, de mozo de carga, dependiente, de todo un poco, en la industria musical también, pero bueno. Buen currículum. Sí, sí. Bien, entretenido. Variado. ¿Y esos puntos suspensivos finales qué quiere decir? ¿Que estás hasta la cuca? Bueno, desde hace 2 años milito en un sindicato y compagino mi trabajo con la militancia sindical. ¿Y eso, pero eso es un sindicato de los buenos o de los malos? Siempre de los buenos. Ah, vale, Depende vale. de quién preguntes también, ¿eh? No, claro, total, está claro. Pero bueno, yo por eso quería saber. Bueno, vamos a ver. Juan José Ballesta, ¿qué coño haces aquí otra vez, tío? Tú sabrás. Me han llamado, a mí me han llamado. Juanjo, ¿qué haces con tu vida? Cuéntame. ¿Qué hago con mi vida? Venir aquí a verte lo guapa que estás. Hombre, especial, claro, así. Piropos bien, eso me gusta. Yo pues ya lo sabes tú, soy actor, me dedico a mis labores, a criar a Juanjito. Y la vida en el campo, la vida mejor. La vida en el campo, la vida mejor. La vida pirata, la vida mejor también. Ana Carlero, ¿cómo estás, Ana? Hola. Encantada de saludarte. Preséntate un poco. Sí, yo soy Ana, de Barcelona. Tengo 24 años y soy abogada. Me dedico al urbanismo y a la ordenación del territorio. Oh, wow. El urbanismo, ¿eh? Aquella asignatura para estudiar en la manga del Mar Menor. Diciendo esto, pues ¿con quién conectamos? Con Cartagena. Manuel Cánovas. Manu, desmutéate, cariño. Manu, sí, te escucho perfectamente. Preséntate. ¿De qué trabajas? ¿Qué haces? Como si fuese First Dates. A ver, me llamo Manuel, soy de un pueblo de La Unión, Murcia. Y bueno, he sido peluquero, he sido albañil. He trabajado en el campo, he trabajado de panadero, he trabajado en el ayuntamiento de mi pueblo y he hecho un poquito de todo. Y veo que el país está hecho polvo, la verdad. El país está hecho una mierda, cosa la cual habéis reflejado bastante bien en El Año del Descubrimiento, un cortometraje que se está levantando todos los Goyas, premios y feroces y todo. 3 horas y media de documental, cortito, de los que me gustan a mí. Sí, la verdad que el documental ese no me lo esperaba, la verdad que iba a salir de esa forma y se haya llevado tantos premios y en fin. Manuel. Para mí es una satisfacción personal muy... Y aparte que salgo de portada y en fin. Para mí es una satisfacción muy gorda. Hombre, claro, es que salir de portada está guay, así que ponte bien la carita, entonces. Me lo imaginaba ya, ¿eh? ¿Te lo imaginabas? Anda, sinvergüenza. Oye, que se te vea bien la carusa, Cánovas. No te escucho bien, repite. Que se te vea bien la carita, que la tienes muy guapa, que si no dices aquí que quieres ser la portada del documental y no se te estaba viendo el jeto, cariño. No, pero es que llevo una semanica que no me encuentro bien físicamente. Ah, vale, que estás de festejos varios. Manuel, el trabajador tiene que pasárselo bien de tanto en cuando, claro, si es que qué va a hacer. Bueno, pues nada, seguimos, cariño. Valeria, tenemos por aquí. Sí, yo soy Valeria, estudiante de Ciencias Políticas, último curso, de Madrid, y trabajos, pues algún trabajo temporal, pero aleatorio. Algún trabajo temporal aleatorio. Gonzalo, trabajos temporales aleatorios también. La historia de tu vida, ¿no? Tú verás. A ver, yo soy mozo de almacén, llevo 3 años de la logística, también he sido conserje, soy jefe de jardinería, aunque pues, bueno, no se puede trabajar de eso sin experiencia, y músico por desgracia.
Músico por desgracia. Pues de este país, pues bueno. Ah, bueno, claro, sí, no, claro, o sea, sí, tienen como muy mal, sí, la cultura aquí está un poco de aquella forma, ya sabéis. Bueno, pues voy a empezar preguntando si es habitual que la gente, especialmente joven, Ana, Valeria, bueno, también Manuel, que estás ahí, tú también que eres joven, cariño. ¿Cuántos años pecha? Gonzalo, 63, no, es broma, no. Tengo Los 22. chicos, vosotros, mis jóvenes, os he excluido automáticamente, ya sé que lo sois, pero digo que estudiéis y trabajáis a la vez. Ah, bueno. ¿Es habitual? A ver, yo creo que depende mucho de la persona. Hay de todo. Yo conozco de todo, pero depende también de ¿De qué crees los que recursos depende? De personales y familiares, de las ganas que tengas de gastarte, si quieres gastarte más o tienes que gastarte menos. Y bueno, también igual de la carrera, ¿no? De si tienes más tiempo, puedes invertir más tiempo en estudiar o más tiempo en trabajar. Manuel, ¿qué piensas de esto? ¿La gente crees que estudia y trabaja en su mayoría o no? ¿O solo estudia o solo trabaja? ¿Es compatible, no es compatible? ¿Tú qué piensas? Sí es compatible. Depende de la persona, pero sí es compatible. Si se lo propone, cualquier persona puede hacer lo que quiera. Bueno, dicho lo cual, Dani, ¿es positivo trabajar mientras estudia uno? Bueno, yo creo que hay mucha gente que no le queda otra. O sea, yo creo que seguro que todos conocemos casos en los que hay gente estudiando y trabajando pues, o para costearse una carrera o para costearse un nivel de vida. O sea, es algo muy habitual. Es muy habitual, piensas. O sea, en los entornos Por lo menos en los que yo me muevo, sí. jóvenes, sí. Bueno, Entiendo que es verdad que luego hay entornos y entornos, pero creo que es algo bastante generalizado. ¿crees, Juanjo, que está la gente en desventaja? O sea, la gente que tiene que trabajar está en desventaja? ¿Por qué en desventaja? Porque tengas que currar, porque el tiempo que te quede a ti de ocio, o sea, que decir, el tiempo que te quede libre después de estudiar, lo tengas que echar en currar, ¿sabes? En Mira, vez de en ocio o en Yo, estudio. por ejemplo, siempre que he currado no he podido estudiar a la vez que curraba, porque claro, mi trabajo va a estudiar, y tengo que estudiar los guiones, y aparte me pongo a estudiar otra cosa, se me mezcla todo. En cambio, mi madre, que yo siempre la pongo ella de ejemplo porque es un gran referente para mí, es una tía de los pies a la cabeza. Mi madre va a trabajar en una empresa 12 horas y cuando llega a casa se pone a estudiar el cursillo de inglés, se pone a estudiar el cursillo del Contaplus, de contabilidad, o sea... Gonzalo, ¿tú qué piensas? A ver... ¿Se puede estudiar y trabajar? No. En plan, no me parece que sea una buena opción para la masaurera, más que nada porque yo qué sé, o estudias o trabajas. Si trabajas ya te quitas tiempo de estudio, por lo tanto tampoco vas a tener un buen desempeño y ahí sí que vas a sacrificar tiempo libre, que tampoco es salud mental. Luego, depende de la jornada que tengas, porque ahora mismo si no tienes una jornada completa te comes los mocos con el sueldo. Si en el caso de que vivas solo o te quieras independizar. Con una media jornada y estudiando a la vez no te da para sacarte los estudios ni para trabajar realmente. O sea, además con las reformas de Plan Bolonia y demás que no puedes faltar a las prácticas, clases. pues a ver tú cómo te ausentas del trabajo porque tienes que hacer prácticas, ese tipo de cosas. O sea, la cosa es que te lo romantizan mucho, como que es posible. Totalmente. Pero no es posible. O sea, a la práctica realmente vas a tener peor desempeño en ambos sitios. Vamos, pienso yo. Ana, con un 40% de paro que tenemos juvenil aquí en España, prácticamente hay que dar las gracias por encontrar un trabajo, aunque sea precario. Pues casi que sí. Bueno, muchos de mis compañeros, la verdad, no de la carrera, pero sí de mi pueblo, han sido todo un poco de, bueno, tenemos que dar las gracias de trabajar de lo que sea de hacer las posiciones de mozo o cualquier otra cosa que les permita pues, mantenerse. A diferencia de esto, sí que es verdad, en mi caso creo que aquellas personas que hayan podido tener una carrera o la suerte de estudiarla, he visto en mi entorno que han tenido una mayor inserción laboral. No sé si es debido únicamente al tema de estudios, pero se ha dado esta relación al menos. ¿La escasez, por ejemplo, de ofertas laborales crees que nos hace más conformistas entonces, Dani? Es que es difícil, el trabajo ya no es lo mismo que era antes. ¿En qué sentido? El trabajo te significaba socialmente, tú eras lo que reflejabas en la sociedad, es decir, pues si tú eras fontanero, enfermera, lo que sea, eso era como tu primer ¿Te adjetivo. dignificaba? Bueno, sí, o sea, más que eso te representaba socialmente, pero es que ahora nuestra generación los trabajos son como recados. Aquí hemos sido un par que hemos dado un currículum que parece, o sea, he tenido más trabajos que mi padre. Ya. Entonces, al final, y he tenido más trabajos que mi padre y llevo trabajando 10 años. O sea, el trabajo tenemos que entender que en el momento en el que nos encontramos en el capitalismo ya no es lo que era antes, ya no era un seguro de vida, entrabas a trabajar de algo y te jubilabas. Ahora entras y igual te piras a los 2 meses, al año, eres muchas cosas.
Entonces no es lo mismo. O te echan, sí. Bueno, hablando de echar, ¿qué opináis? O sea, ¿cómo sentís los derechos laborales? ¿Pensáis que hay derechos laborales? Nulos casi, prácticamente nulos. De hecho, ahora mismo se fomenta mucho el trabajo temporal y demás, y las ETT no es más que nada como un regalito para que te calles, porque es la forma que tiene la empresa de tener a los trabajadores en función a la producción que ellos necesiten. O sea, es muy común, yo por ejemplo, dentro de la logística es casi todo ETTs. Y pues ahí estás, a lo mejor te tiras 8 meses en una empresa, pero con contratos semanales. Eso me dirás tú qué tipo de estrés es. Semanales, ¿eh? Semanales. Y incluso diarios, algunos compañeros. Rollo, tú vas a trabajar y el jueves no sabes si vas a volver a trabajar el lunes y demás. Y tienes que seguir pagando cosas. Y eso es todo temporal. Vaya día de los trabajadores tan calentito que estamos teniendo, también y es te así. digo. Y lo peor es que es así. Y legalmente, supuestamente, 6 meses, o eso tengo entendido, pero yo he tenido compañeros que llevan 5 años de TT con contratos mensuales y semanales. O sea, eso es un insulto. Sí, 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 completamente, completamente. Valeria, ¿qué opinas? Yo- ¿Qué feel tienes tú como estudiante de políticas respecto de los derechos laborales? A ver, yo creo que es importante llegar a una conciliación entre la empresa y los sindicatos o los trabajadores, pero sí que es verdad que lo que tenemos actualmente no beneficia a la mayoría de la población. Yo creo que llegando a un acuerdo con la mayoría de los partidos en la mesa y no que cada vez que haya un gobierno se cambie de una cosa a otra, podemos intentar mejorarlo. Y creo que hay esperanza, o sea, todos tenemos muchas ganas de trabajar y de seguir trabajando y ganar dinero, y las empresas quieren producir y quieren seguir, entonces hay que encontrar el punto. Manuel, Dime. ¿crees que conocemos bien nuestros derechos laborales? No. Bueno, bien respondido. ¿Por qué? Tú, por ejemplo, ahora ¿por qué? ¿En qué andas metido, Manuel? Mira, te voy a ser sincero, yo tengo 25 años, ¿no? Y en estos ¿25? en estos 25 años me he dado cuenta que prácticamente la gente que es empresaria y la que es dueño de una empresa mira por sí mismo y no se fija en los derechos del trabajador y siempre está pensando en sus beneficios y en lo que puede ganar, ¿eh? Yo llevo trabajando toda mi vida y prácticamente puedo decir contar los trabajos que me han asegurado 8 horas y ha sido lo correcto, lo que debe ser. Y normalmente son trabajos que estás trabajando 10 horas, te aseguran 4 horas y en fin. Y tú, Yo ya te digo, estoy en un modo antisistema total. Hostia, Manuel, ahí le tienes, ¿eh? Pues nada, Ana, yo quería preguntarte, ¿tú te has leído tu convenio regulador? Y un poco por encima. ¿Y qué te parece? Bueno, es que no, o sea, solo lo he ojeado, pero no lo conozco tanto, no lo sé en este sentido. Y, por ejemplo, ¿tú sientes que, como están comentando aquí, bueno, pues efectivamente hay un abuso o no hay un convenio que nos regule de manera justa a los trabajadores? ¿Lo sientes en este sentido o no? A ver, sí, no, depende, creo yo, del sector. Mira, perdona que interrumpa. Estamos en una época que te dan trabajo y encima de todo no te dan las condiciones adecuadas y tienes que dar las gracias porque te den el trabajo. Yo creo que estamos en esa época ahora mismo. Y ya puede ser. Ana, perdona. A ver, en parte Manu tiene razón, pero yo creo que es más una cosa sectorial. Es decir, por ejemplo, yo estudiaba y trabajaba durante la carrera y sí que es verdad que yo trabajaba en teatros y, bueno, pues tenía contratos en el peor de los casos de un día o, si no, en el mejor de los casos por espectáculo que venía. O sea, en este sentido, depende del sector. Al menos aquí en Barcelona el tema de teatros era bastante una mierda. Ahora bien, sí que es verdad que al acabar los estudios y todo, bueno, todos estos trámites, sí que es verdad que al menos donde estoy ahora, mis respetos, no solo que mis derechos no solo se respetan, sino que incluso procuran darme mejores condiciones. Pero claro, yo en este sentido, yo misma me siento bastante privilegiada. No creo que sea algo generalizado entre los jóvenes. Guau, pero qué fuerte también sentirte privilegiado porque te traten, ¿sabes? Como, normal. Claro, te traten como una persona. Bueno, o sea, sí, claro, por supuesto. En este sentido, sí. O sea, es para que nos entendamos. Me siento como
wow, ¿no? Hay cada cosa que dices, ostras, pues que me quede como estoy, que yo ya estoy bien, para que nos entendamos. Sí, Yo sí. esta sensación sí que la he tenido y mucho. Totalmente. Juanjo, ¿tú piensas que están trayendo el discurso bueno, pues eso, de los derechos laborales o de todo lo que está pasando ahora con la situación laboral pues a las mesas políticas, a los discursos políticos, etcétera? ¿O piensas que no, que pasan? Yo creo que pasan, yo creo que la cosa cada vez va peor. Yo, por ejemplo, mi trabajo, que es completamente diferente a otros trabajos, pero no deja de ser un trabajo, yo antes me acuerdo que tenía tranquilidad económica, entre comillas, para poder decidir proyectos. Ahora, hoy en día, hago proyectos por comer, ¿me entiendes? No puedo decidir proyectos. Hay cosas que tengo que hacer porque si no afecta al pan de mi casa, porque tengo que pagar las facturas. Y claro, hoy en día, como vas a trabajar y vas dando las gracias y vas con miedo porque a la mínima que haces te despiden. O sea, y luego lo que dicen estos chavales, las empresas de trabajo temporal, que entras hoy, no sabes si te vas a ir mañana, si te vas a ir pasado, te tratan mal. Ha cambiado mucho el trabajo, tanto en mi trabajo como en el de los demás. Pero te digo que a mí me ha afectado un montón, pero un montón. Porque a mí me llaman en plan, hola Juanjo, mira, para una serie de televisión, para un capítulo. Vale, yo cobro, nada, te damos 500. Digo, no, pero es que yo cobro que te damos 500, si no lo quieres no lo hace otro actor. Y dices, ¿en serio? Hasta este punto hemos llegado, que nos tratéis de esta manera. Déjame por lo menos decirte lo que yo valgo y luego si hace falta pues yo me rebajo porque entiendo la circunstancia y entiendo la situación, ¿no? Y cómo está la economía. Pero a mí me llama muchas veces de ese palo, que tengo que llegar y decir, escucha, que no lo hago. Y hay muchas veces he tenido que volver a llamar y decir, oye, venga, que te lo hago. Porque claro, porque me hacía falta hacerlo. O sea, yo estoy en ese punto, que ahora mismo no puedo decidir trabajos. Tengo bastante trabajo, pero no llego al punto como antiguamente, cuando hacía 7 Vírgenes, Planta Cuarta, que me llegaban varios proyectos y decía, pues, ¿cuál es mejor para mi carrera y cuál es mejor para la sociedad? Otra peli de delincuencia, no, porque va a incitar mucho a la juventud y yo soy un referente. Hago Planta Cuarta. Ahora ya, últimamente, tengo que trabajar... ¿De delincuente? No, hombre, no te vayas por ahí. Con lo bien que me estaba quedando el discurso... Impresionante. Cago en la mar. Impresionante, Juanjo. Bueno, pero precisamente estabas haciendo referencia a que está todo hecho un Cristo y para eso nosotros tenemos bueno, pues un medio con las empresas para ejercer cierta presión o negociar, que son los sindicatos. Dani. Yo quería decir antes que nada que encontrar esa conciliación a la que aspiramos es muy difícil. O sea, vivimos en un sistema capitalista y eso significa, el capitalismo lo que necesita es un beneficio exponencial para mantenerse, y por eso nos explotan, porque al final si tú necesitas estar todo el rato ganando, alguien tiene que estar perdiendo y somos nosotros, porque todos los que estamos aquí somos clase obrera, porque tenemos que trabajar para sobrevivir. Aquí nadie trabaja por gusto, todos trabajamos porque necesitamos trabajar. Entonces obviamente, pues como ha explicado Juanjo, pues eso te repercute a la hora de que necesitas un curro. Es que la sensación ahora no es puedo elegir el curro, puedo significarme a través de mi trabajo, evolucionar como persona, tener ciertas seguridades. Nuestra generación al final, o sea, ni casa, ni coche, ni hijos, nada. No tenemos nada porque es que no tenemos la posibilidad de tener un trabajo con ninguna certeza. El trabajo ya no es una ¿Y cómo certeza. presionáis desde los sindicatos? Pues al final, yo a lo que animo o lo que me he dado cuenta es que o nos unimos o nos comen. O sea, si el capitalismo es un tren sin frenos, nosotros somos el carbón. Entonces, o nos juntamos todos y volvemos... Al final, creo que no sé si son 86 años en España desde la última huelga general que duró más de un día. O sea, es una barbaridad. Es que ¿Pero estamos... tú crees que vamos a arreglar algo Paras un país. juntándonos todos, Yo creo que parando el país o lo que sea? ya de primeras que tú demuestres que puedes parar un país, ya te enseña Hombre, la todo el unión poder hace la que fuerza. tienes. Ya hay miedo Todo del el poder que dirigente. tienes. ¿Sabes? O sea, el problema ahora es que todos pensamos que no valemos nada, porque alguien lo va a hacer mejor que nosotros, porque a ti de mañana, pues lo que te pasa a ti, pues me pasa a mí, nos O lo pasa a del todos, cambio, ¿no? En nuestro gremio. A mí me cambia dicen, el mundo, que esa es otra. Claro. Yo soy anticapitalista, Se yo soy mucho el el que está a favor individualismo. del trueque. Yo en el campo funciono con el trueque, ¿verdad? El vecino me da unos huevos y yo le doy unas coliflores del huerto. Claro. El otro se me quedó sin detergente. Uge, ¿tienes detergente? Sí. ¿Tienes tú lavaplatos? Sí, toma. A mí me encantaría vivir del trueque, ¿sabes cómo te digo? Como Sí, los Montaimén totalmente. antiguamente. Claro, pero bueno, poniéndonos en una Pero- situación realista, quiero decir, por ejemplo, Manu, ¿tú qué piensas de los sindicatos? ¿Tú estás en contacto con alguno? ¿Reivindicas algo a través de alguno? No sabría decirte, pero creo que los sindicatos luchan por nuestros derechos y creo que por una parte no estoy en contra de ellos ni mucho menos. No tengo ninguna queja sobre ellos. ¿Vale? O sea, Y quería decir un apunte que lo tengo que decir.
Juan, soy súper fan tuyo, ¿eh? ¿Quién? Yo. Y yo de tu sonrisa, pajarillo. Auténtico. La barriada aquí, ¿eh? Ole, Manu. Ole. Claro que sí. Sí, no, lo tenía que decir, perdona, lo tenía que decir. Nada, beso, nada, Manu, dicho tío. está, Manuel. Oye, ¿alguno de los de aquí presentes es mileurista? Yo. Yo. También, ¿eh? Vale. Y quiero decir, ¿y esto ahora mismo se considera como un privilegio? Sí. Lamentablemente sí. Guau, ¿eh? Que hace 10 años esto era como un insulto. Ana, acuérdate. Porque ahora subió el nivel de vida igualmente. O sea, te dicen que suben el sueldo mínimo interprofesional, pero también te cuestan las cosas más. Totalmente. O sea, este vacile, pues bueno, pues se lo crea quien se lo quiera creer. Y ganamos el 50% menos que nuestros padres en los años 80. Eso yo lo he hablado con compañeros míos de trabajo. O sea, yo soy carretillero. Compañeros míos, por mi trabajo, cobraban 3.200 euros. 3.200 euros, guau. 1.900 los más bajos, 2.500. Y ahora te das con un canto los dientes con 1.150 euros. Como soldazo, ¿eh? Y por ETT, por empresas de comes el SMI, así. Y Valeria, ¿por qué crees que se ha normalizado toda esta situación? A ver, es que a mí me estás hablando desde la poca experiencia laboral que tengo. Yo quería hacer un apunte, primero, que se está frivolizando el capitalismo cuando es el único sistema económico que te permite subir de escala social. No. ¿Cuál es vuestra propuesta? Me gustaría saberlo. Socialismo. Yo es que no me valgo por escalas sea, sociales. Bueno, No me, Es que la no me cosa es parto que por ese el patrón. capitalismo es básicamente coger el beneficio de unos pocos y sacrificar el resto de la masa. Y te lo No venden estoy de como acuerdo. realización, te lo venden como que tú puedes ir al mercado laboral y comértelo. Mentira. Sí, sé tu propio jefe, sé tu propio jefe. Buah, sé tu propio jefe, vaya, propio jefe. vaya, Pero por vaya favor, trola. de acuerdo, también se ha cuéntanos tu dicho, postura, también se ha Valeria. dicho que los empresarios no trabajan, no cobran, o sea, no trabajan y no hacen nada No cuando veo muy esto... preocupado a Bezos, por ejemplo. Pero es que no sé, O Mancio estáis hablando de gente, o sea, estáis Tenemos hablando demonizados. por un sector que no sé cuál es el porcentaje, pero no todos los empresarios son Amancio Ortega, empezando por ahí. No, Hay es que el personas problema- hay empresarios, hay directivos, hay directores generales y hay ejecutivos Sí, yo te que digo trabajan una 12 cosa, horas yo te al digo una día. cosa, Espera un Igual momento, que dejad trabaja que una persona intervenga ella. igual que trabaja una persona que cobra 8 euros la hora, también hay empresarios y directivos que están 12 horas trabajando y yo lo he visto. Entonces, partiendo de ahí, ¿tu pregunta cuál era? Pues ahora, si crees que tenemos demonizados al empresario como término. Sí, yo creo que sí. No. Está frivolizado, No, está y ese es el demonizado, problema. claro que sí. Precisamente ese es el problema. Pero todos los empresarios son iguales, Gonzalo, ¿crees? Para mí cualquier persona que tenga un lucro a base del trabajo de otro está explotando a otra persona. Me da igual que hayas trabajado 50 años ahí para pagarte tu empresa, que ahora quieres emprender. No, estás teniendo a gente a la cual estás robando su dinero para tu beneficio. Y para mí ahí no hay término medio. O sea, luego puede haber, luego está el típico, yo qué sé, para poner un ejemplo, un panadero. Hace su propia panadería y tiene asalariados a 1 o 2. Y se piensa que ya está realizado, que ya es como, madre mía, soy el de Amazon. Wow. No. No, pero hay gente... Eres un desgraciado que igualmente tiene que pagar unas tasas brutales, porque esas tasas luego se las aplicas a un gran empresario y le da igual. Le da igual. O sea, realmente el trabajador hoy en día es básicamente un peón, un número, que le da riqueza a alguien que tenga los medios de producción para los cuales... O al producir. gobierno, por ejemplo, un autónomo con todos los impuestos que paga. Sí, pero un autónomo, el problema es que el autónomo se piensa que se está realizando, Ana, pero no se está realizando. ¿Hay algún empresario bueno? Sí, por supuesto. A ver, yo en este sentido me pienso bastante como Valeria. Al final, Valeria, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. En este sentido, claro, la diferencia con Gonzalo, el parte de que, digamos, que la generación de riqueza es por parte únicamente del trabajo, ¿no? En sí, que está bien, en parte es así, pero yo pienso que también se tiene que tener en cuenta el riesgo y ventura, bueno, el riesgo y ventura, no sé cómo traducirlo, al final lo soporta el empresario. El empresario tiene un riesgo, tiene una responsabilidad respecto a los trabajadores que también debe tenerse en cuenta. O sea, de la misma manera que en algunos empresarios tienen demonizados a los sindicatos, también a muchos trabajadores, creo yo, tienen demonizados a los empresarios. Que por supuesto puede haber empresarios que hayan explotado a sus trabajadores. Sí, y yo misma a mí me han explotado. Pero al final no siempre es así o todo o nada. Yo creo que el tema de la generación de riqueza no es únicamente las horas del trabajador. Yo pienso que el riesgo que corre el empresario también se tiene que valorar y que se asuma una grande responsabilidad y en parte se tiene que buscar un punto intermedio para llegar a las políticas y que todo el mundo esté más o menos de acuerdo. Dani, ¿qué querías decir?
A ver, yo entiendo lo que queréis decir y de lo que habláis. O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, del prisma de la hostelería. Yo te puedo decir, Ana, que, o sea, creo que jamás he visto el convenio aplicado en hostelería de una forma humana. Eso primero. Ahora, que habrá de todo, que habrá de todo. Yo estoy de acuerdo en que no todos los empresarios son Amancio Ortega, ¿no? Y, por ejemplo, tú has estado hablando pues, de toda esta gente que trabaja 12 horas. Esa es otra cosa. O sea, hace casi más de 100 años en este país hubo una huelga para implantar la jornada laboral de 8 horas. ¿Quién trabaja ahora 8 horas? Nadie. Nadie. Y no trabajamos 8 horas ni nosotros ni de los que hablas tú, ¿no? Los autónomos muchos, sí. Claro, los autónomos trabajan 24 horas igual. O sea, es una locura. Claro. Y eso lo hemos normalizado porque hemos perdido la fuerza de entender que necesitamos separar trabajo de ocio. Y eso lo hemos perdido. Y eso yo entiendo. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que dice, tú coge a todos los de Deloitte y les quitas el traje, porque también es verdad que cuando vas en traje a trabajar te crees mejor, ¿no? Yo al final me pongo un mandil, me cojo mi bandeja y a tomar por saco, pero hay gente que va a trabajar con su traje, con su corbatita, tú lo ves en el metro y dices, hostia, vale, toda esa gente, tú imagínate que les quitas el traje y les pones un uniforme como los del Burger King y les pones aquí Deloitte. Te digo yo que tardan en hacer un sindicato. Nada, porque es que son gente que se piensa que como son el lobo de Wall Street y como están en una carrera de fondo... La gente está por encima de la forma de vestir, o sea, empezando por ahí. A ver... Pero Dani, por ejemplo, ahora acaban de denunciar los trabajadores los auditores de Ernst & Young en Barcelona que están con jornadas de 64 horas semanales. Sí, y es una autoexplotación porque es un creer que que a fuego, que yo aquí estoy currando para ganar 20.000, para ganar 20 kilos de dinero, que no sé ni para qué alguien quiere eso ya directamente, que digo, pero si es que estás perdiendo tu vida. Que son 14 horas, 12 horas al día currando, me parece una barbaridad. Yo entro, abro mi bar, cierro y me piro. Pero en el punto... Sí, perdón, Gonzalo. Sí, acerca de lo del riesgo de antes, de lo de que el empresario... El empresario asume un riesgo. A ver... Para que haya empleados, claro. Sí, no, vale, pero ¿qué mayor riesgo? ¿Perder dinero o si no trabajas te vas a la calle? Porque un empresario tiene la opción de precisamente ponerse a echar currículums y que le contrate a otra empresa. Nadie le obliga a hacer ese riesgo. O sea, si quieres ganar dinero... Si no, no se generaría unos puestos de trabajo, por ejemplo. Es que debería de ser... Las cosas son necesarias, yo creo. Deberían de estar hechas por el Estado y regidas todas por el Estado. Bueno, es que... no por empresarios. Vale, pero claro. si partimos de ideologías que piensan que el gobierno es el que te va a dar el trabajo, no estamos... ¿Quién habla de que el gobierno te da el trabajo? Acabas de decir que lo que tiene que crear. Rollo de que tienes una forma mediante la cual tú puedes ganar dinero. No tener que esperar a que un empresario se decida a hacer una empresa en tu zona para que tú puedas ir a trabajar o precisamente que se abra un sector en el que tú hayas estudiado y demás. O puedes emprender tú también. Que es que, a ver, emprender. Es que, a ver, para mí emprender, ¿qué es emprender para ti entonces? Pues coger, decidir, venga, aquí veo que hay un poco de un sector en el que yo puedo tener una empresa o aportar unos servicios o cualquier... ¿No te das cuenta de que estamos petando todo el mercado de emprendedores? Pero hay que tener dinero para emprender. Porque todo el mundo se piensa que puedo hacer una empresa de la nada y están quebrando todas. Te digo yo que he currado en hostelería, en un montón de bares que están chapando así. Porque nos estamos creyendo que estamos siendo emprendedores por encima de nuestras posibilidades. Todo el mundo se cree que puede ser aquí de la noche a la mañana se va a montar una empresa de botellas ecológicas. ¿Y por qué todo el mundo quiere ser emprendedor? Precisamente porque nadie quiere trabajar. Es básicamente lo que hacen los empresarios. Por mucho que te digan de que se llevan trabajo a casa, por mucho de que tenga trabajo administrativo, se acaban pagando luego una secretaria que le hace el mismo trabajo. A ver, hay emprendedores que empiezan en el ordenador de su casa. Sí, vale, me parece. Para aprender hay que tener dinero, ¿no? Digo yo. Vale, y también hay emprendedores, que piden un crédito al banco. Pero un momentito. Y acaban teniendo un aval por el banco. No, que es que se está frivolizando. Una persona que emprende, lo primero, al fin y al cabo va a crear puestos de trabajo si le va bien y ojalá le vaya, y ojalá le den ayudas para que le vaya bien. No. Y es un riesgo que lo que ha dicho Ana, es que el riesgo no está pagado. Es que tú vas a un banco a pedir un préstamo, probablemente no te lo dan, y si te va bien, igual acabas, por ejemplo, en Madrid, hay 1000 tiendas en Madrid que han empezado siendo tiendas online y que ahora tienen cuatro locales. ¿Quién te obliga a arriesgar? ¿Quién te obliga? No. Nadie te obliga a nada, ese es el problema, que aquí somos libres de elegir en que sí, libre de nada. Claro que sí. Manuel, voy a hacer una pregunta a Manuel. Manuel, empresarios buenos, empresarios malos, ¿qué opinas tú del tema de los empresarios? A ver, yo pienso que cada uno tiene su parte y que el empresario también, ahora con las circunstancias que estamos, también tiene que estar comido y, en fin, que cada uno tiene su parte y que
Es que yo tengo un punto de vista súper radical y, en fin, tampoco quiero exponerlo aquí muy... Dímelo, Manuel. Vamos, Manu, sí, suelta. que somos unos Suelta, que somos Manu. muy punkis aquí. Juan, yo te quiero. Suelta ahí, no tires la piedra, esconda la mano, dale. No, yo pienso que a ver, ¿cómo decirte? Si desde el principio está mal, ¿cómo quieres que todo esté bien? Ese es mi pensamiento. En el sentido de que... Es que, ¿cómo decirte? Es que tampoco quiero expresarme muy abiertamente lo que pienso, pero ya hablando de política y demás, no estoy de acuerdo de muchas cosas y, en fin, que Manuel, tampoco no quiero estás ponerme aquí diciendo a hablar. nada. Es que no, yo soy muy radical en mis pensamientos y, en fin, esto lo hablo con mis amigos y... Manuel, pero por ejemplo, ¿piensas que, o sea, que hay un clasismo dentro del mundo del trabajo? O sea, es decir, si tú eres, si tú eres de una clase obrera, no puedes emprender porque no tienes dinero o no puedes moverte en otra clase social que no sea tu clase social. O sea, quiero decirte, tendrás alguna reflexión que sea compartible. Sí, yo pienso que el que quiere salir adelante lo puede conseguir, estén así las cosas o no estén. Yo soy de las personas que aparte me gusta invertir, me gusta moverme, no soy un chico parado y, en fin, que no me consigo... Manuel, que te has atascado, no te preocupes, te recojo yo aquí el cable. Vamos a ver, yo quiero saber si, por ejemplo, vosotros habláis con vuestros padres de esto y si os dicen que sois, pues eso, una generación de llorones o que realmente ven que hay un problema, pues eso, social o estructural o como lo queráis llamar. Ambas. Ambas. ¿Lo ven como ambas? ¿Ven que nos quejamos mucho? En su época también está muy inculcada la educación. Bueno, es que, a ver, nuestros padres son boomers, son pues, los más conformistas dentro también de las clases que hay, de las generaciones que hay. O sea, ellos, yo qué sé, salieron cuando apenas había diferenciación de trabajo, por lo tanto, estaba emergiendo muchos sectores, encontraban trabajo fácilmente. Es muy habitual en la generación de nuestros padres que con 18 entran en una empresa y se quedan ahí hasta los 70, hasta los 60 que se jubilan. ¿Sabes? Ahora, ten narices a entrar en una empresa que te hagan un contrato indefinido, que eso ya es bueno. ¡Buah! Y seguir ahí, que esa es otra. Porque ahora, vamos, ya con los despidos pueden ser en cualquier momento. Luego a la gente le gusta mucho llorar también, porque yo tengo muchos amigos que me dicen, hermanos, que no encuentro trabajo, que hermano... Vente a mi casa, vamos a hacer un currículum, te voy a echar una mano, que tengo muchos conocidos, te voy a poner en el Instagram, te voy a poner que necesitas trabajo, a ver si alguien me echa una mano. ¿Te voy a poner en Instagram? Sí, yo tiro mucho de Instagram para ayudar a todos mis colegas siempre, porque como hay mucha gente, siempre algo puedo ayudar a mis amigos. Y lo uso mucho para ayudar el Instagram. Y luego a la hora de la verdad no quieren trabajar. Pero porque ¿Sabes cómo te digo? Son unos llorones. No, hermano, que no tengo para comer, es que ayúdame a hacer la compra, tal. Le hace la compra un día, le hace la compra dos, al tercero le ayudas a echar currículum. Y ya al tercero es cuando no quiere. Claro, no quieres trabajar, vago, no quieres doblar el lomo, ¿sabes cómo te digo? Manuel, ¿qué pasa con hay este de las dos. dedillo? Juan, cuenta conmigo para lo que haga falta. Vamos a emprender una salida de pesca tú y yo, pero ya. Oye, Manuel, ¿y tú discutes con tu padre de esto o no? Sí, a diario. Yo llevo un año sin trabajar. Un año prácticamente. En junio hago un año. Vale. ¿Y qué onda? que si quieres que Juanjo te ponga en Instagram algo. ¿Quieres una historia? A ver si te sale algo. No hace falta. Yo me busco las castañas, tranquilamente. Valeria, tú, por ejemplo, tienes... ¿notas tú la A ver, a mí mis diferencia generacional, evidentemente? Sí, claro. ¿Y qué discutís al respecto? A ver, a mí mis padres me han inculcado la cultura del esfuerzo. Por ejemplo, mi padre se fue fuera de España a trabajar sus primeros años y mi madre trabajaba y estudiaba a la vez. Entonces, pues siempre me han dicho que si estudias y trabajas y te esfuerzas, vas a conseguir lo que quieras. Es verdad que ahora las cosas no están bien, pero yo creo que hay un poco de esperanza. Aparte de eso, ¿qué era lo otro? Nada, pues eso que sí, o sea, quiero decirte, estábamos hablando un poco pues eso, de la diferencia generacional, de si somos unos lloricas, de si realmente ahora realmente tenemos un futuro incierto, problema social o claro, estructural, es que, porque sí. también, por ejemplo, España basa toda su economía en el turismo y el ladrillo, ¿no? Entonces, claro, eso también es heavy, porque al final un país
o sea, puedes hacer un mercado, ¿no?, continuo de universitarios, Sí, de cualquier tipo de materia, que si al final luego después no encuentran un trabajo de eso. Claro. Claro, al final hay que saber lo que se tiene en el país y que si igual quieres trabajar en otro sector o quieres ganar un tipo de salario distinto, igual reconvertir a España y reindustrializarla no es tan fácil. No, totalmente. Ana, ¿tú tienes discusión con tus padres de esto? Sí, bueno, yo no vivo con mis padres, pero sí que cuando les veo, la verdad es que discutimos bastante mucho de todo, de política y de la situación. Y uno de los aspectos es también el tema laboral y cómo están los jóvenes, ¿no? Yo pienso que la diferencia entre su generación y la nuestra es la tecnología al final, porque era muy fácil en su época conseguir un trabajo, como bien apuntaban ellos, pues en la industria o bueno, en cualquier sector, entras allí y te jubilas. Ahora con la tecnología esto ha cambiado radicalmente. Por eso también hablábamos de los emprendedores y en el sentido de la tecnología, claro, como todo se puede hacer desde casa, hay un mercado emergente que se abre a paso y es como que estamos que no estamos. Es una transición que no nos estamos dando cuenta de este cambio. Y es por esto yo pienso que los jóvenes tampoco acabamos de saber qué tenemos que hacer, cómo. Porque hay una tecnología, muchas startups, un mercado que se abre, pero sin embargo seguimos relacionando la estabilidad con la industria y quizá tenemos que buscar otra manera de conseguir esta estabilidad. En este sentido, me remito bastante a los modelos de los países del norte de Europa. Ellos han implementado diferentes políticas, sobre todo activas, en el sentido de políticas de ocupación activas, para intermediar, para conseguir que los trabajadores pasen menos tiempo en el paro, o les dan lo que se llama... Allí tienen, por ejemplo, el contrato único. Pienso que aquí esto podría implicar una igualdad mayor entre los trabajadores, sobre todo por lo que a la... No te me adelantes con las medidas porque esas te las voy a pedir después. Bueno, Dani, voy a empezar. Vamos a intentar sacar este momento trabajo laboral que es, pues yo sé que es muy ignominioso, del lodo, y voy a preguntaros por cosas que creáis que os ha aportado el trabajo. Algún buen momento tiene que haber habido, ¿no, Dani? Empiezo por ti. Me he quedado con una cosa en la lengua, lo siento. Vale. ¿Tú crees de verdad que la desindustrialización en España tiene que ver con la tecnología? No, en parte sí. Siendo una causa puramente económica desde los 80 hasta ahora, cuando ni siquiera había ordenadores en España, la desindustrialización de España tiene... Y al final yo entiendo que nosotros nos intentemos comparar con los países de escandinavos, con ese tipo de economía. Pero el problema es que no actuamos como tal. Pero es que no tenemos esa historia, no tenemos esa historia, no tenemos esa estructura. Somos un país que se sostiene por el turismo y gracias. La cultura es completamente diferente, pero claro, queremos tener su modelo y su bienestar, pero sin embargo no actuamos como ellos y sus políticas nos parecen neoliberales. Uy, yo no sé si querría ser Noruega, ¿eh? A mí también te digo, me gusta mucho España. Bueno, no, por favor, una cosa buena, venga. Una cosa buena saquemos esto del... Pues mis compañeros y mis compañeras, que son maravillosos, allí donde he estado, allí donde he trabajado. No lo digas con pena, Dani, dilo con cariño. Digo un saludo a todos, a todas, a todos. Muy bien. ¿Cuál es mi cámara? Muy bien, eso es bonito, ¿no? Pero sí, claro. Y hombre, a mí trabajar... Me dignifica trabajar, no en un sentido workaholic, nada por el estilo. A mí me gusta ser camarero, o sea, yo voy y soy feliz siendo camarero. Pero yo quiero yo quiero trabajar dignamente. Yo quiero jubilarme siendo camarero. Eso es lo que me gustaría a mí, lo que me gustaría que que todo el mundo tuviera esa oportunidad. ¿Sabes? Al final vivimos, pues lo que hemos estado hablando durante todo este debate. Es algo que es imposible a día de hoy, es implanteable. Y yo entiendo que se intenten buscar soluciones o que se intenten poner parches, pero es que es un problema sistémico. Juanjo. ¿Algo bueno que me haya dado el trabajo? Pues sí. Pues todo lo bueno que puedo hacer por los demás, siendo quien soy y teniendo la posición que tengo. Que por ser actor he podido ayudar a mucha gente en muchas cosas y eso es lo que siempre más me ha gustado. Más que lo económico, porque vivo en el campo y a mí el dinero poca falta me hace, la verdad. Lo justito para pagar la letra de la casa, para el coche y para las cosas mínimas que uno tiene que tener. No soy un tío que necesite muchas cosas, muchos privilegios. Mi hijo, mi oveja, mis gallinas, no necesito más. Y algo de agradecer, pues todo lo que podía ayudar a la sociedad. Cuando hice la peli de los niños con cáncer, que fui a muchos centros, di muchas charlas. A día de hoy sigo dando charlas de violencia de género por la película del Bola.
todo lo bueno que he podido hacer por los demás, dadas las circunstancias, dada mi trabajo. Eso es con lo que me quedo. Siempre me he sentido súper bien de poder ayudar a la gente. Eso es bonito. Ana. A ver, yo, especialmente en el trabajo en el que estoy, la verdad es que mis compañeros, mis compañeras, porque son casi todas son mujeres, yo con ellas estoy encantada y la verdad es que me inspiran mucho, porque veo en particular cómo compaginan el ser abogadas con ser madres, y es un trabajo, en este sentido es muy difícil, pero a la vez es inspirador para ver yo cómo tendría que enfocarlo en el caso de que quisiera ser madre. Y también lo que me gusta de mi trabajo es que me ha abierto una posibilidad de ayudar a nivel local, municipal, a diferentes problemáticas que van surgiendo en las ciudades. Y esto la verdad es que me gusta mucho. Bien. Manuel. Yo con lo que ha dicho Juan estoy de acuerdo con lo de la violencia de género, porque yo he sido una de las personas que ha sido afectada por violencia de género y con lo que ha dicho me ha puesto los pelos de punta, vaya. Y nada, era eso. Vale. Nada más que añadir. Pero cosas buenas que te hayan traído tu curro, era la pregunta. Pues viví, esa es la palabra, lo único que puedo decir. Valeria. Yo diría disciplina, constancia, tranquilidad y futuro. Ese es el secreto del éxito. Disciplina, constancia y trabajo. El secreto del éxito. Eso es lo que yo le digo a mi hijo. Últimamente está que no quiere estudiar y le voy a tener que dar detrás de las orejas. Gonzalo, ¿es tu secreto del éxito esos ítems? Constancia, trabajo y disciplina. Depende de lo que definas como éxito. Correcto, por eso digo de tu éxito, Gonzalo. A ver, yo qué sé, a mí me gusta trabajar de la logística porque me gusta estar con la maquinaria y demás, pero yo qué sé, pues para mí me gustaría realizarme como músico. Pero vamos, del trabajo que era acorde a la pregunta, sobre todo disciplina y perspectiva. Bueno, ahora vamos a hacer este cierre que hemos preguntado de qué pedimos al gobierno, qué medidas concretas pedimos para mejorar nuestra situación. Ana, tu propuesta laboral. Para la Yo tengo algunas, pero me gustaría remarcar sobre todo el tema de la mochila austríaca que se le llama. La mochila austríaca, en definitiva, es una medida que se implantó en Austria y que consiste, en vez de te despiden, esto no les va a gustar a mis compañeros, pero, por ejemplo, te despiden, pues en vez de pagarte una indemnización de golpe, ¿vale?, te van pagando cada año, en tu contrato de trabajo, te pagan, o sea, un porcentaje de tu sueldo, ya es como, digamos, la indemnización de despido, para que nos entendamos. Entonces, sí que es verdad que esto podría flexibilizar el despido, ¿vale? Pero esto se tendría que complementar, creo yo, con algún tipo de medida para que aquellas empresas que pegan una mayor tasa o el criterio que sea, pues paguen más de algún otro modo para desincentivarlo. Pero digo esto de la mochila austríaca porque este dinero pertenece al trabajador, no, ni al Estado, ni al empresario, ni a nadie. Al final te pertenece a ti y es un dinero que tú puedes disponer. Y esto puede flexibilizar todo el mercado porque mucha gente no contrata a día de hoy porque luego van a tener que despedir, por ejemplo, y las indemnizaciones, el pagar y todo esto desincentiva. Entonces, esta medida podría ayudar a una mayor contratación, pero sin embargo se tendría que introducir algún tipo de medida supletoria para que despedir no sea así, para que nos entendamos. Para mí esto es un gran avance con todas las modificaciones que se pueden hacer, porque tampoco conozco tanto este asunto, pero la idea creo que es buena. Juanjo, ¿alguna medida? Yo creo que debería haber un mínimo de contratación, o sea, no como las empresas de trabajo temporal que te contratan hoy y te echan mañana. Mínimo que hubiera un mínimo de contratación de 6 meses y si te echaran a alguien antes, una indemnización. Respecto a mi trabajo, que inviertan en cultura más, que es lo que tienen que hacer. Que inviertan en cultura. La cultura es buena para todo el mundo. ¿Dani? Yo no le pido nada al gobierno, yo lo que pido es que... Hombre, una medidilla, hombre, desde un sindicato no vais a pedir nada. No, yo lo que pido es que nos sindiquemos, que hablamos todos a los sindicatos y que nos necesitamos. Eso es lo que pido. Yo no... O sea, tu llamada es hacia el público, más que nada. Sí, yo interpelo al público y les digo... Interpelas y que se manifiesten de alguna forma, si no están contentos, sí, porque... menos Twitter, mensajes al gobierno. A ver, es que yo coincido realmente con el compañero. O sea, yo al gobierno no tengo que pedirle nada porque yo sé que dentro del tipo de sistema en el que vivimos, mi clase no tiene ningún tipo de garantía de que vaya a vivir cómoda. O
O sea, yo en todo caso que los obreros tengan conciencia de su problemática, de su situación, se organicen y pues a partir de eso ya se puede hablar de soluciones. Pero con el tema de que haya empresarios y haya empresas, que es básicamente lo que regula un país, no la política esta que te quieren vender hoy en día de socialdemocracia y demás, son las empresas lo que hablan. Mientras eso exista, realmente, ¿qué más da lo que yo le pida? En plan, que me dé 3 o 4 derechos para que me calle, eso a mí no me soluciona nada. Hombre, algo habrá que hacer, chicos, algo habrá que hacer. Organizarse. Tan sencillo como organizarse. Es tan sencillo como organizarse. Valeria, ¿cuál es ¿qué medidas muy propones? Claro, que la reforma laboral que lleve el Gobierno, que no la rechace ni Bruselas ni la OCE, que sea un pacto de Estado, la reforma laboral, que no sea cosa de 2 partidos o 3 y sus socios. Día del Trabajador, que nos cuidéis bien, que si nos reunimos follamos todos también, Dani, ¿era esta la esta? No, bueno, que nos indiquemos, que luchemos por nuestras estas. Menos Twitter y más cabecita, más leer, en fin, que están pasando cositas. A mis chicos del Zoom, Ana, Manu, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, y a todos los presentes, por supuesto, también trabajadores, que todavía nos quedan muchos años por cotizar. En fin, a mí ya se me escapa una lágrima. Día Internacional del Trabajador, muchos derechos conseguidos, pero otros retrocedidos, así que vamos a la carga a por ellos. Besito muy grande. Buenas tardes. Un abrazo a todo el mundo.